Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a este nuevo espacio de Ciudadanía Enfocada. Un proyecto una actividad que está dentro del proyecto Acción ODS, que desarrolla la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y que está financiada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. Como ustedes saben, nuestro objetivo es acercarles los grandes conceptos, las grandes propuestas, las nuevas formas de acercarnos a la ciudadanía y de tener un mayor impacto en aquellas cosas que hacemos o en aquellos productos que queremos vender. Hoy tenemos la suerte de contar con Rocío Royán, que es un ejemplo claro del nuevo modelo, de los nuevos modelos de empresa que están hablando, que se está hablando y que se está enunciando en lo que se llama la economía naranja, la economía relacionada con el talento, la economía relacionada con lo virtual, con las industrias culturales, es decir, la economía, nuevos modelos económicos que sin lugar a dudas van a contribuir a hacer un presente y un futuro más en equilibrio, en sintonía con el medio ambiente y con hacer personas un poquito más felices. Bueno, yo la verdad es que me siento especialmente afortunado porque mi experiencia en este tema que hoy tratamos, que tiene que ver con la información y la comunicación y con la difusión de productos y servicios, como le he dicho anteriormente, ha sido todo un descubrimiento. Uno ha estado escuchando durante mucho tiempo qué es un community manager, los community managers, los social media, y uno se cree que al fin y al cabo estas personas lo único que hacen es pues hacer el trabajo de subir información en las redes sociales, ¿no? Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer el trabajo que desarrolla un community manager, la realidad es muy diferente. Hay muchísimos aspectos de vital importancia y tiene un impacto enorme en las redes sociales. Hoy, como les digo, estamos con Royan Comunicación, que es la empresa que gestiona Rocío Royan, que nace en 2014 y que se trabaja en promocionar y difundir productos de empresas también propiamente dichas, y servicios o instituciones en entornos virtuales. Hacer que lleguen a los colectivos concretos, a los colectivos que interesan y hacer que los mensajes que mandamos sean mensajes con impacto y claro. Su dimensión es una dimensión internacional, no solamente está llegando a nuestro entorno de cercanía, sino que nos permite llegar, que su empresa llegue pues a niveles internacionales y a niveles europeos. Rocío, gracias por estar con nosotros, gracias por participar en esta ciudadanía enfocada. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Juan, el placer es mío, que me agrada muchísimo escucharte y ver de qué manera abogas por esta nueva profesión que hablamos del Community Manager y bueno, ver un poco todo lo que vamos a hablar, que creo que va a ser de gran interés para cualquier persona que, bueno, pues que nos esté escuchando, seguramente que sí. Seguramente, señoras y señores, toda una oportunidad cuando lo descubran. Les puedo asegurar que sus cifras se multiplicarán de forma exponencial y de forma muy clara. Rocío, siempre se ha pensado, cuando uno escucha community manager, pues lo que piensa es eso, ¿no? En una persona que se dedica a subir la información en las redes sociales. ¿Es algo más? ¿Qué es esto de community ¿Qué es manager? eso? Claro. Bueno, pues un community manager es una persona que se dedica a crear, gestionar, escuchar y, cómo no, dinamizar una comunidad online. Y cuando hablamos de una comunidad online, estamos hablando de personas que se reúnen para dialogar, para hablar sobre una misma temática, sobre una marca, sobre un proyecto en entornos 2.0. O sea, por tanto, todas estas palabras que hemos dicho, ¿no?, en un momento de 2.0, entornos digitales, comunidad online, ya estamos hablando de, bueno, del presente, de lo que es
hoy en día, nuestra realidad, y sin ninguna duda pues de una profesión muy nueva, una profesión que se considera profesión como tal desde hace quizás 7 años o prácticamente menos, porque como bien dices, para muchos, la gran mayoría de la sociedad, esta palabreja de community manager todavía no ha calado, ¿no? No ha calado en la población y se suele, ¿por qué no decirlo?, a comparar con, bueno, pues esa persona que sube contenido, que parece que sube contenido porque sí, cualquiera vale, en cualquier momento, cualquier día de la semana, y ni mucho menos es eso un community. Al final un community tiene que, bueno, pues tiene una labor súper importante de planificación estratégica, de gestionar exactamente y saber qué es lo que quiere la audiencia, saber escuchar, pero bueno, no me quiero adelantar y quiero que No, no, vayamos está muy, muy interesante. poco a poco, ¿no? Porque Muy interesante. Realmente lo que nos está diciendo que una empresa o una institución que quiera hacer que algo que está vendiendo o algo que quiere hacer que llegue a todo el mundo, se sienta contigo, define qué perfiles, a quién quiere llegar, en cuáles tú te encargas de ver cuáles son los horarios más adecuados para que esa información llegue, a qué colectivo debe llegar, cómo debe llegar y cómo debe ser el lenguaje. ¿Es así? efectivamente, Juan. De hecho, es importante diferenciar cuál sería la labor del social media manager y cuál sería la del community manager. Estamos hablando de dos conceptos diferentes, pero que están plenamente ligados entre sí. Y que es cierto que, bueno, en mi caso y en tantos otros, cuando hablamos como freelance, como en este caso bueno, pues, mi profesión, ¿no? Hacemos bueno, pues ambos servicios, ¿no? Cuando tú me contratas mi servicio de community manager, yo te hago tanto la parte que haría un social media manager en una gran empresa como la del community. Social media manager es aquella persona que planifica estratégicamente las acciones a llevar a cabo en los medios sociales. Por lo tanto, es la persona de generar ese primer informe que es de vital importancia para una buena gestión, que es el plan de social media. ¿Y ese plan de social media qué es? ¿Y qué recoge? Pues recoge, como bien decías, por un lado, cuál es la situación actual de la marca en los entornos digitales, si previamente ya están en redes sociales o hay que generarle los nuevos canales, si hay ya opiniones en Google, en Internet, en foros, en blogs, si, bueno, pues ese análisis de situación de qué punto nos encontramos, ¿no? Por otro lado, tendríamos que ver cuál es nuestro público objetivo, cuál es nuestro target, esa otra palabra, ¿no? Ese target es el público objetivo, que es aquella persona al cual realmente va enfocado nuestro producto, proyecto, servicio y que consideramos que le va a ser de mayor interés. ¿Qué ubicación? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus gustos? Tendríamos que hacer todo un mapa de empatía con ese target para realmente conocer qué nosotros podemos aportarle y generar después contenido de valor. Y eso es una palabra y un término que quiero también que profundicemos. Ya, fíjate que parece que estás hablando, eh, parece que estás hablando de cosas de grandísimas empresas. Es decir, parece que No, estamos hablando de propuestas de multinacionales, ¿no? ¿Es así? No, no es no, así, ¿verdad? no, para nada. De hecho, la figura del community manager cada vez es, bueno, es de mayor urgencia y necesidad que la tenga una pequeña empresa. De hecho, hasta el propio empresario que tiene pues, una zapatería, que tiene una tienda de, bueno, por De cualquier ropa, sí, de producto cualquier de cosa. ropa, en una pequeña localidad, ya necesita tener ciertas habilidades de community manager. O sea, no estamos hablando de que siempre se tenga que externalizar, ni mucho menos, sino que el emprendedor o el empresario obtenga esas habilidades
para poder ponerlas en marcha y poder, bueno, pues todas esas ventajas que puede generar la buena escucha activa y generación de contenido, etcétera, etcétera, en una red social, pues, bueno, pues que al final se retorne en sus ventas, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que se trata aquí, cuando hablamos de la labor de un community manager, es de generar una comunidad, eso por encima de todo. O sea, muchas veces nos dicen, no, es que yo lo que quiero son ventas, yo recurro a ti para vender más, porque tengo una tienda online, pero la tienda online no me funciona, porque yo sé que Pepito, que es mi competencia, también está en redes sociales, pero yo es que no sé ni qué diferencia hay entre un perfil y una página de Facebook, ¿no? Entonces, realmente decimos, bien, en el último, en la cola de todo lo que nosotros queremos conseguir con bueno, pues con la gestión de las redes sociales, una buena gestión de las redes sociales, es monetizar esa propia gestión en entornos digitales y de alguna manera, obviamente, que el retorno repercute en la marca, en la empresa, repercute a nivel económico porque hay mayores ventas, porque hay un branding, o sea, conocimiento de marca, la gente ya asocia ese logo con los valores que tiene, con a lo que se dedican, cuál es su estrategia empresarial, y eso lo conseguimos a través de las redes sociales. Pero además, antes de llegar a ese retorno paralelo y obviamente que es el fin último que tenemos ahí en nuestra mente y el empresario o bueno, la institución al final lo que quiere es divulgar cierto contenido, tenemos que tener en cuenta que es mucho más importante el generar una comunidad, o sea que al final la labor de generación de comunidad hace que la gente se sienta partícipe de tu marca y que además sea prescriptora de ella. Y eso es muy importante, Juan, porque realmente cuando yo a lo mejor sigo una página de ropa deportiva y yo a lo mejor hoy por hoy no me tengo que comprar unas zapatillas de jugar a fútbol, pero eso no quita que a lo mejor una amiga, un primo X me comenta un día, oye, pues le tengo que comprar unas zapatillas a Pepito, y yo le diga, oye, pues en esta página me encanta porque encima las zapatillas las hacen de tal y tal manera y encima trabajan mujeres del entorno local, etcétera. O sea que al final yo soy prescriptora de, bueno, estoy recomendando de manera activa que haga, bueno, pues que compre ese producto, ese servicio o haga uso de él. Entonces, la generación de comunidad es mucho más importante porque va mucho más allá de una venta recurrente, sino de que al final es una venta progresiva que al final se viraliza y que consiga ese branding, esa imagen de marca que obtienen, pues, como dicen las grandes marcas, pero que no hace falta ser gran marca. Recuerden, branding es imagen de marca, la marca que uno tiene en Internet. Pero hay un concepto que es realmente me ha parecido muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la respuesta primera que pues, tiene cualquier pequeña empresa en los locales, voy a vender en Internet y voy a crear una página web, ¿no? Y voy a crear una página web y bueno, y creo la página web y luego me doy cuenta de que la página web no deja de ser un escaparate que tengo que cambiar de vez en cuando para que sea atractiva, ¿no? Y que al final a la gente no entra, ¿no? Sin embargo, tú rápidamente le das una vuelta a ese concepto y dice, no, lo que creamos es comunidades, ¿no? Comunidades donde la gente intercambia, ¿no? Es decir, lo que estamos creando es de forma virtual es la figura del vendedor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando uno cuando uno va a una tienda analógica, una gran superficie, allí hay alguien que te recibe, buenos días, ¿qué quiere usted? Pues quiere una bicicleta, pues mire, yo le recomiendo esta bicicleta, ¿no? Que es de aluminio, que tiene las ruedas redondas y que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Digamos que, que en la comunidad de community manager lo que ocurre es eso, ¿no? Si alguien dice, quiero comprarme una bicicleta y hay 25 personas que están en esa comunidad que te van a dar la información sobre qué bicicleta tienes que comprar, ¿no? De hecho, se generan pues discursos, diálogos, y bueno, no hay comunidad que genere mayor logro que la que existe mayor engagement, que es una palabreja que básicamente lo que viene a decir es que haya interacción.
O sea, interacción en el contenido que ya va publicando el community manager. Interacción significa que le den a me gusta, que comenten, que compartan, porque al final están compartiendo, están bueno, haciendo esa labor de prescripción y fidelizando a ese cliente. Entonces, en esos discursos es súper importante que haya una figura de una persona que escuche. Y de hecho, al principio cuando decía, ¿qué es un community manager? Entre otras cosas, una persona que tiene una escucha activa continua porque nos da grandes datos muy importantes para una empresa, para un emprendedor o para un proyecto, ¿no? Al fin y al cabo, en esos discursos, en esos diálogos, es donde vamos a escuchar las necesidades del propio consumidor o usuario, bueno, pues, no sé, hacemos una labor de monitorización, que es otra palabra también en nuestro día a día, que es llevar a cabo a través de herramientas también específicas de qué se dice de nosotros en Internet, para, bien, o dar nuestra versión de qué ha sucedido. Un restaurante, por ejemplo, ¿no? Ahí está, bueno, tú vas a un restaurante y ahora pues tú te entras, bueno, puedes entrar en plataformas como TripAdvisor o como Google o en redes sociales y tú dices tu opinión y a lo mejor tu opinión es favorable y al restaurante le viene fenomenal porque no hay nada mejor que un cliente hable bien del propio producto o propio servicio, y también te vas a encontrar con que se generen mala reputación. Bien, puede ser porque no está finalmente tan contento o porque ha habido algo ocasional que puede darse porque al fin y al cabo, bueno, pues puede darse. Entonces, no se trata solo de leer y escuchar y no hacer nada, sino de una vez que recopilo toda esta información, ¿qué voy a hacer con ella? Oye, pues si a mí me están diciendo que quiere que vuelva que hemos cambiado a lo mejor el packaging de un producto y ahora es mucho menos útil o resulta menos cómodo o les parece más feo, oye, pues a lo mejor todavía estamos a tiempo de volver al anterior, porque está claro que el nuevo no gusta. O, oye, que eso sirve muchas veces para pivotar en tu propia estrategia empresarial o sirve para realmente, bueno, pues eso, hacer balance de hacia dónde nos dirigimos o, oye, estamos pensando ahora en esta nueva línea de negocio. ¿Estarías dispuesto, a ti te gustaría este nuevo tour de viaje virtual porque ahora resulta que no podemos hacer los viajes físicamente con esto de la pandemia mundial? Oye, pues tú generas una encuesta, la subes a las redes sociales, bueno, la creas directamente en tu propia red social y bueno, pues esa información es de vital importancia porque es encima una información que te la está dando tu usuario, tu público objetivo. ¿Qué mejor que eso para saber Tal. hacia dónde tienes que virar tu estrategia empresarial, ¿no? Brutal lo que me estás contando. Es decir, de repente la figura del community manager se ha disparado o el social media se ha disparado a unas dimensiones para mí absolutamente sorprendentes. Sobre todo me encanta lo de la escucha, ¿no? Porque la escucha activa, ¿no? El que sí, el tener, el ser porque sabemos que en la escucha activa está una de las esencias del aprendizaje y, por supuesto, de ese aprendizaje, la toma de decisiones, ¿no? A la hora de poder abordar respuestas a diferentes problemáticas o buscar alternativas a las realidades, ¿no? Es decir, el community manager no solamente es alguien que promociona, no solamente es alguien que vende, no solamente es alguien que genera espacios de conversación, sino que también es un inspirador o una inspiradora, es también alguien que asesora y que genera ese servicio de formación permanente, ¿no? Puesto que la empresa que tiene un plan, no sé si decir de community manager o de social media, ahora tú me lo dices, de social media, ¿no? Lo que tiene es una asesoría permanente, virtual, ¿no? Así es, y además es súper importante para tener en cuenta la reputación digital de tu marca. O sea, al final, cuando hablamos en estos entornos digitales, lo que aparece de tu empresa en Internet es la esencia y es lo que realmente le va a llegar al público objetivo. Entonces tienes que cuidar muchísimo tu reputación online. O sea, ya no solamente es lo que eres, sino lo que pareces.
Y claro, realmente tienes que cuidar de manera visual, tanto en contenido como a la hora del tono de las publicaciones. O sea, yo cuando realmente hablo, bueno, en nombre de empresas o proyectos, etcétera, me tengo que meter en su piel y realmente hablar como lo harían ellos. Y todo eso está establecido y está diseñado en ese plan de social media. Oye, ¿qué tono vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar un tono de segunda persona, del singular, porque vamos a hablar del tú a tú? Y entonces te diré... comparte, una llamada a la acción mucho más bueno, pues coleguilla, por así decirlo, o Sí. vamos a hablar y vamos a establecer un tono pues mucho más formal, porque estamos hablando de una institución que al fin y al cabo, yo siempre digo, las redes sociales es un entorno mucho más informal, por lo tanto no podemos abusar de palabras y formalismos, porque eso nos llega, eso al final tenemos que pensar que la población, el usuario, el tiempo que pasa en las redes sociales es un tiempo ocioso. Por lo tanto, no pega que le hablemos con una tonalidad muy formal, ¿no? Esos formalismos. Pero sí que es verdad que tampoco es lo mismo hablar, pues claro, con una jerga de adolescente de un restaurante de urban food, por ejemplo, a si estamos hablando en una institución como en la Diputación de Badajoz, ¿no? O sea, por ejemplo, pues obviamente hay que establecer unos límites. Entonces, en ese plan de social media estaría, bueno, pues el diseño de la comunicación, ese tono que vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizar emojis o no pegan los emojis? ¿Vamos a utilizar hashtag? ¿Qué tipo de hashtag? ¿Vamos a tener hashtags propios, hashtags genéricos? ¿Sabes qué es eso de hashtag, Juan? Sí, sé lo que es, pero cuéntaselo a la gente que nos está escuchando. Bueno, pues Porque emoji entiendo que son los muñequitos que aparecen de eso vez en es. cuando. Claro, uno te guiña el ojo, De el los otro donde sí te está manda un feliz, beso con un muestra corazón enorme. muestra esos sentimientos, ¿no? Que Sí, además es muy importante también a la hora de recoger datos, que esto lo iremos viendo, ¿no? Los emojis que utiliza también nuestra audiencia, nuestro público objetivo, nuestros seguidores, para decirlo mejor, en nuestra comunidad, porque también bueno, pues nos irá diciendo cuál es su sentimiento, si es un sentimiento más positivo, más negativo, en cuanto a la relación del contenido. Pero cuando hablamos de hashtag, hacemos referencia a esas pequeñas etiquetas que utilizamos en nuestro contenido y que hace referencia, siempre se tiene que poner una almohadilla antes de la palabra o de las palabras, todas juntas, sin espacio, y que hace referencia a palabras con las cuales nosotros nos queremos posicionar. O sea, obviamente si nosotros estamos hablando de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ODS, pues tendremos que utilizar ese hashtag como ODS 2030 o Objetivo de Desarrollo Sostenible o sostenibilidad, palabras todas relacionadas con eso. ¿Y por qué utilizamos ese tipo de contenido? Porque cuando cualquier usuario, aunque no nos conozca, aunque no nos siga, aunque no sepa de ninguna de nuestra existencia, busque en su muro, en su feed, que se llama también el feed, el muro de la red social, ese hashtag, porque sí que le interesa, le vamos a aparecer nosotros, le va a aparecer nuestro contenido y va a llegar a nosotros de esa manera. Es así decirlo, una manera de llegar a tener un mayor alcance, de llegar a gente que de otra manera a lo mejor no seríamos capaces, bueno, pues a lo mejor porque está muy lejos geográficamente o no, porque ya sabes que en el entorno digital pues se habla de globalización y no hay barreras, ¿no? Pero sí que de otra manera a lo mejor no llegaría a nuestro contenido. Entonces, sepan, por lo tanto, ustedes que lo que aparece en sus redes sociales no es arte de darle, no es arte de birribiloque ni cuestión de azar, ¿no? Que es no, algo además, que forma parte de una estrategia que hace que esa información nos llegue de una determinada forma, pues en base a nuestros gustos y que está perfectamente etiquetado con esos hashtags y así. así es. Y de hecho, en ese plan social media, y volvemos otra vez como no sé, como los mandamientos ahí del community manager, estaría recogida cuál es la estrategia, qué estrategia vamos a llevar a cabo, qué es lo que queremos conseguir. Hablábamos antes del tráfico a la web. Claro, ¿de qué sirve tener una web, por muy bonita, muy usable que sea y que tenga probablemente un contenido de muchísimo valor, si no redirigimos tráfico?
Y una manera de redirigir tráfico, entre otras acciones, sería a través de las propias redes sociales. Cuando generas tráfico, ya sí estamos generando un pasito más cercano a la compra, ¿no? Ese fin último de monetizar de alguna manera ese trabajo de gestión de comunidad. Entonces, en esa estrategia tendremos que ver si nuestra finalidad es generar branding, es bueno, pues esa escucha activa en torno a algo que queremos pues, lanzar o que estamos probando, si es la de tráfico web, si es la de fidelización, dependiendo de la estrategia que nosotros, por así decirlo, apostemos por ella según el momento en que se encuentre nuestra empresa o nuestro proyecto, así las acciones que vamos a llevar a cabo. Y son acciones que en el día a día tienen que estar muy bien calendarizadas, con un calendario de acciones, de qué contenido de valor vamos a mostrar. Y con contenido de valor me estoy refiriendo a un contenido que aporte algo que suscite interés a esa otra persona que nos está siguiendo, que diga, pues merece mi like, merece que yo siga esta página o a esta cuenta, porque continuamente me está generando y me está bueno, ofreciendo un contenido que yo lo valoro. Y eso significa que no se puede hablar continuamente de lo maravillosos que somos, lo bien que hacemos las cosas, lo estupendo que es nuestro producto, porque está muy lejos de lo que realmente quiere escuchar el cliente. Y siempre se habla de que como por porcentajes, tendríamos un porcentaje que sería el de un contenido divertido, ¿por qué no? Estamos hablando de redes sociales en entornos informales, tiene que haber contenido divertido. Divertido quiere decir que esté relacionado con lo que estamos hablando, pero puede ser un GIF, una animación dinámica, puede ser un baile, puede ser un challenge que se ponen tan de modas y que después se hacen tan virales, puede ser un chiste, un buenos días gracioso, bueno, ahí entrarían múltiples contenidos. Después estaríamos hablando de un contenido formativo. O sea, yo, por ejemplo, dices, vale, pues yo tengo una empresa de bicicletas, que decías antes el ejemplo. Bueno, pues yo voy a hacer una infografía de cómo se tiene que cambiar la rueda a una bici de manera sencilla en 5 pasos. Y yo hago una infografía visual, que es lo que mayor impacto va a tener, en el cual pongo 1, 2, 3, tal, y le estoy aportando valor. O hago un vídeo tutorial de cómo utilizar esta herramienta de Excel que te va a venir fenomenal para tu trabajo como emprendedor en el día a día y te va a facilitar. O sea, que ya no solamente hablamos de vender un producto o un servicio, sino realmente de aportar valor, de calidad, de contenido que indiscutiblemente, más allá de lo que estamos hablando, va a tener ese branding, esa percepción en ese imaginario colectivo y nos va a saber asociar perfectamente quien me ha enseñado a mí a cambiar la rueda de la bicicleta es la empresa X que está en tal sitio o que vende por internet y es a ella a quien voy a recurrir si tengo pues, que comprarme otra bici o accesorios para la bici. No sé si así me explico. Sí, me parece increíblemente interesante todo lo que nos estás contando, más allá de algunas palabrejas que me pierdo, pero bueno, no importa. Anótatelas todas y las vamos a... Sí, bueno, ustedes saben que en el mundo de las tecnologías, de lo virtual, los anglicismos ocupan un lugar protagonista en esta cultura. Bueno, pues tendremos que familiarizarnos con ellos o a lo mejor preguntar qué significan y utilizarlos en castellano, no lo sé, ¿no? Cada uno que utilice el modelo o la herramienta que considere. Lo que sí está claro es que a medida que vamos hablando van apareciendo nuevas líneas, Rocío, que me sorprenden enormemente y que me inspiran, ¿no? Quiero decir, ya no solamente, fíjense, señoras y señores, ya no solamente estamos hablando de promocionar mi producto, de vender mi servicio, no estamos hablando de crear una comunidad que genera el valor, no estamos hablando de crear una marca, que hemos hablado de todo eso, no estamos hablando de llegar a un colectivo determinado de personas solamente, sino que también no estamos hablando de ello, sino que también estamos hablando de posibles herramientas relacionadas con la formación. Ahora que todos sabemos que la formación y la educación pasa por unos momentos de reinvención, llamémosle así, donde la educación a lo largo de la vida
ocupa un lugar importante y donde las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las famosas TAC, se están poniendo de moda, donde aparecen los MOOC, los PLE, etcétera, 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 ¿no? De repente uno escucha que este modelo también es una herramienta para formar a la gente, para formar, informar a la gente de multitud de oportunidades y también para contribuir a ese conocimiento y ese aprendizaje permanente que necesitamos, ¿no? María, me está pareciendo realmente interesante, ¿no? Verá, a casi todo el mundo nos llama la atención una figura que aparece en esto de lo virtual, que son los influencers, ¿no? O sea, de repente empezamos a ver a chavalitos, a jóvenes, muy jóvenes, con un Porsche, con un Maserati, y no me pagan ni Porsche ni Maserati en duro, por decirlo, pero además con unos niveles de vida tremendos y consiguiendo unos recursos brutales mensuales. Este fenómeno también tiene que ver con todo el trabajo que hace un social media, que hace un community manager, son fenómenos diferentes. No, claro, todo está enmarcado en lo que viene siendo el marketing digital, ¿no? El marketing digital son todas aquellas acciones estratégicas y tácticas que se generan en torno a marcas en entornos digitales, ¿no? Y dentro de las redes sociales, nosotros estamos hablando hoy un ratito, esto daría para muchísimo. Vamos, de hecho, tengo como esa sensación de que cada vez que incorporamos un tema o una línea, nos vamos quedando como a medias, pero yo entiendo que el tiempo es el que es y bueno, yo creo que las pinceladas están ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la figura del influencer, es algo que por supuesto está relacionado con las redes sociales y de cómo han conseguido de alguna manera tal poder de influencia, lo que se dice en esos entornos que han generado esas nuevas figuras de influencers, ¿no? Tienes que pensar, Juan, que como bien decía antes, nadie va a ser mejor que una persona de pie a calle o un cliente para que hable bien del producto de una marca o de una empresa, ¿no? Es mucho más importante y tiene mayor impacto, por así decirlo, que una ama de casa en su canal de YouTube hable de lo bueno que es la maicena nombre X, que si lo dice la propia empresa, porque claro, la empresa ¿qué va a decir? No va a decir que es mala, dirá que es fabulosa, dirá que tiene, bueno, pues todo lo que considere de interés y de diferencial a otras marcas. En cambio, si una persona que tiene, porque un influencer, y ahí está el debate ahora de qué se puede llegar a considerar influencer, que va en número de seguidores, porque eso es un error, porque encima ya ahí estaríamos hablando de que al final hay herramientas que compran seguidores, hay seguidores falsos, hay que ver, dice, sí, esta persona tiene 200.000 seguidores en Instagram, pero resulta que tú te metes en esos seguidores y son perfiles a lo mejor de Turquía, cuando realmente la marca es de aquí de Badajoz, y dices, algo me chirría, ¿no? Entonces, ya no es tanto el número de seguidores, sino en la calidad de su comunidad. Y volvemos a la palabra comunidad. La calidad de su comunidad, que es como se debe de medir. O sea, si yo tengo una cuenta de 200.000 seguidores, pero en el contenido que va publicando tiene 50 me gustas, o tiene 100 y pico, o tiene, o sea, bueno, me da igual, tenga 1000. Es que estamos hablando de que le sigue 200.000 personas. Entonces, si solo a 1000 le parece interesante e interactúa en esa publicación, espérate, algo raro hay. Es probable pues, que sean comprados o que estén de alguna manera manipulados. Entonces, eso es algo que todavía hay muchísimo desconocimiento y que muchas veces las marcas les cuesta diferenciar de si trabajar con un influencer o no. Y
en base a lo que sería un influencer como tal, pues básicamente es una persona que obviamente, bueno, pues porque se ha hecho un hueco en un sector y tiene una comunidad propia que de por sí le da valor a lo que dice, pues posee de influencia, ¿no? De poder influenciar con su uso y con su sí, con su día a día a otras personas que quieren seguirle o que simplemente, bueno, pues se creen lo que les dice y les dice, oye, esto Al, está bien, pues van a hacer eso, ¿no? al final tiene que ver con una serie de códigos de comunicación que son atractivos y que encajan perfectamente en ese tiempo de ocio que dedicamos a las redes sociales, como tú dices, ¿no? Es decir, las redes sociales se han convertido también en una herramienta de ocio de, bueno, llego a mi hora de descanso y estoy, pues paso mi tiempo no, Y por eso, viviendo las redes sociales en lugar de ver, sustituyendo a la antigua televisión, ¿no? sin duda, claro, claro, sí, sí. Y por eso ahora cada vez más las empresas están pues abogando por este tipo de estrategia empresarial, ¿no? Son estrategias en las cuales cuando hablamos de influencer quiero también hacer alusión a que estaría la figura del influencer y del microinfluencer. O sea, yo, Rocío, desde Extremadura, suelo trabajar más también por el tipo de empresas con las que trabajo, con microinfluencers, porque obviamente si nos vamos a grandes influencers de prestigio reconocido a nivel nacional, pues estamos hablando de una inversión que se nos dispara totalmente. O sea, Juan, que yo te digo cantidades y te quedas helado. Y ahí es donde tú me dices, pues adolescentes o gente joven, o no tan joven, pero que sí que se han hecho conocidas por dedicarse a este tipo de trabajo y que ganan unas cifras astronómicas. En cambio, cuando yo hablo de microinfluencer, y que yo creo que es una figura bastante más interesante, estamos hablando de personas que tienen una comunidad, claro que sí, que tienen una comunidad además muy activa, que es lo que quiero hacer alusión, que es lo interesante, y que tienen, bueno, pues una influencia sobre una comunidad que a nosotros nos interesa, aunque sea más pequeñita. Estamos hablando de que si es un restaurante de Cáceres, pues una persona que sea influyente porque tenga un grupo de música de allí, o que sea influyente porque en la universidad, pues estamos hablando de un restaurante enfocado a adolescentes, ¿no? Pues sería mucho más interesante trabajar con ese influencer que no le tienes que pagar algo astronómico. Estamos hablando de que a lo mejor tú le invitas a que venga cada X tiempo, una vez al mes o una vez, o lo que la empresa esté dispuesta también estratégicamente a invertir, a que venga a su local, consuma sus productos y en sus redes sociales mencione si le ha gustado, no le ha gustado e invite a otras personas a que vengan a nuestro local. Entonces eso sí que es muy interesante. Y ese Totalmente, tipo de totalmente. estrategia que en el día a día yo más desarrollo, porque al final es lo que está también bueno, está aparejado también con empresas y emprendedores que ni mucho menos pues, manejan unas cantidades de inversión como pueden manejar grandes marcas del estilo, pues marcas de automóviles o moda, o no, sino a la realidad, al día a día, a lo que realmente nos encontramos en zonas de comarcas o a nivel de Extremadura general, o también, como decías tú bien al principio, yo trabajo con empresas portuguesas, pero bueno, pues al final son medianas empresas que tienen la inversión que cuentan con la inversión que cuentan. Y ahora lo ideal es hacer con esa inversión malabares para conseguir el máximo ROI, que es otra palabra, que es retorno de la inversión. Ese retorno de inversión de decir, vale, nosotros hemos invertido en las redes sociales X cantidad de dinero y cuál es el beneficio que hemos sacado de esta acción. Entonces ese ROI tenemos que conseguir que sea el más alto posible, por supuesto. Claro, está claro. Prometo a nuestros videovidentes que encontraremos la forma de seguir profundizando y seguir hablando de esto, ¿no? Y incluso no descartamos la posibilidad de que esto se convierta también en un proceso formativo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no diseñar un proyecto de formación donde la esencia pueda estar relacionada
social media, con el community manager, y que todas las personas puedan estar recibiendo información o recibiendo contenido para profundizar en estos temas. Apenas nos quedan 5 minutos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, no me importa. Sé que podríamos seguir hablando largo y tendido, pero creo que hay una serie de conceptos importantes. Es muy importante la huella digital que deja una empresa, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y además es súper importante que cada vez más la empresa tenga muy claro cuáles son los valores que quiere transmitir en los entornos digitales. Ya lo decía antes, ¿no? Que al final tu marca en Internet es lo que va a configurar la esencia, los valores, la visión de la propia marca, y es súper importante que esté en línea con, bueno, pues con, cada vez más también con la responsabilidad social corporativa, ¿no? De cada una de las marcas. Y simplemente, Juan, por no finalizar Sí, este, sí, tranquila, tranquila. porque no, creo que es algo sumamente importante, que no se puede entender la labor del community manager o social media manager sin haber detrás un análisis de resultados. Es súper importante que, igual que definimos una estrategia con unas acciones concretas, después nos pongamos una periodicidad para tomar resultados, hacer un informe de métricas de qué alcance ha tenido nuestra acción, qué impresiones, cuántos clics a la página web, si hay esa página web, o cuántas personas han inscrito a un evento, o cuántas personas finalmente han comprado o han contratado el servicio X, porque eso es lo que nos va a hacer poder virar la estrategia y plantearnos, oye, lo estamos haciendo bien porque esto va en aumento, o algo no va en sintonía con nuestra comunidad porque no estamos consiguiendo los datos que nos habíamos marcado. Entonces es muy importante ponernos unos objetivos en un periodo de plazo razonable y medirlos pues con herramientas que existen, eso ya es otro tema, herramientas para Community Manager, de manera bueno, que podamos medir ese ROI final que hablábamos antes. ¿Vale? Pues genial. Bueno, creo que todo el mundo que nos haya seguido ha podido darse cuenta de que un community manager es alguien que hace mucho más que colgar cosas en una red social. Es alguien que está posicionado, que se convierte en asesor, que se convierte en informador, que se convierte en comunicador, que se convierte en influencer, que se convierte en asesor, y que además lo hace con conciencia, con sentido y criterio, que decía aquel, sabiendo perfectamente hacia dónde está dirigiendo. Sobre todo también, y perdónenme, cada uno tiene las formaciones profesionales que tiene, ¿no? Me parece especialmente destacado la idea de que es uno de los agentes principales para la creación de comunidades, ¿no? En un tiempo donde la cooperación, en este tiempo donde la cooperación, donde el hacer cosas juntos, donde el co-crear, co-inventar tiene un protagonismo elemental y esencial, donde nada se puede hacer aislado, puesto que estamos en un mundo global, el que también existan herramientas virtuales que también estén ofreciendo ese tipo de cosas, me parece realmente sorprendente y que aplaudo, ¿no? También aplaudo mucho y lo hago también un poco haciendo un llamamiento y una reivindicación al mundo de lo rural. Esto no es para las grandes empresas, esto no es para aquellas empresas que están en las megapolis, en las macropolis, sino que puede ser también instrumentalizado desde entornos rurales, obviamente muchísimo más saludables, donde realmente están los objetivos de desarrollo sostenible en casi su totalidad, donde uno puede respirar aire puro, donde uno puede vivir en paz y donde la felicidad tiene otros colores. Rocío Rollán, de verdad ha sido un enorme placer compartir este ratito contigo. He aprendido mucho, espero que las personas que nos sigan también. Si no ha sido así, les sigue picando la curiosidad y quieren seguir profundizando o incluso quieren contratar tus servicios, ¿podrías decirnos dónde y cómo pueden hacerlo? Antes de nada, pues el placer ha sido mío, he estado súper cómoda y bueno, me pueden encontrar, como no, a través de las redes sociales y a través de la web www.rorroyancomunicacion.com. ¿Vale? Royan, yo me llamo Rocío, pues Royan.
comunicación.com. Y bueno, pues estaría encantada de solventarle cualquier duda que le haya podido surgir o cualquier, pues, bueno, que le surja de inquietud, ¿no? Cualquier inquietud que puedan tener acerca del tema. Pues muchas gracias, Rocío, encantado. Señoras y señores, gracias a ustedes por seguirnos. Seguimos investigando, escarbando, inventando, buscando cosas que nos inspiren para inventarnos un futuro que haga que las personas sean un poquito más felices, tengan más tiempo para disfrutar de lo suyo y sobre todo rentabilicen su tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer.